Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Intro, la luna que se escondía. Imagina que miras el cielo nocturno a través de un telescopio primitivo. Es finales del siglo XVII en París, una época de despertar científico. La luz de la ciudad es solo un suave resplandor, y sobre ti se arquea un océano de estrellas, claro e inconmensurable. Tu mirada está fija en el majestuoso Saturno, el Señor de los Anillos. Noche tras noche, sigues su lenta danza a través del firmamento. En esa misma época, el gran astrónomo Giovanni Domenico Cassini estaba en su observatorio, haciendo exactamente eso. En el año 1671, mientras observaba el planeta con su telescopio, notó un diminuto punto de luz que hasta entonces no había sido descubierto. Una nueva luna. La llamó Iapetus. Pero cuando continuó sus observaciones en las noches siguientes, ocurrió algo inexplicable. La luna, que había visto claramente en el lado occidental de Saturno, se volvía más y más débil a medida que se movía en su órbita hacia el lado oriental. Finalmente, desapareció por completo. Durante semanas fue invisible, solo para reaparecer en el lado occidental como si nada hubiera pasado. Este enigma intrigó profundamente a Cassini. ¿Cómo podía una luna entera simplemente desaparecer y reaparecer? Pasó meses documentando este juego celestial del escondite. Finalmente, formuló una hipótesis tan simple como genial. Propuso que Iapetus debía ser un mundo dividido en dos. Uno de sus hemisferios, según su conjetura, es brillante y refleja la luz del sol, mientras que el otro está cubierto de un material extremadamente oscuro. Dado que la luna siempre muestra la misma cara a Saturno, solo sería visible cuando su lado brillante estuviera orientado hacia la Tierra. Cassini tenía razón. Su conclusión fue una obra maestra de deducción astronómica. Pero ni en sus sueños más audaces podría haber adivinado lo que la sonda espacial que lleva su nombre revelaría más de 330 años después. Las cámaras no solo mostraron un mundo de luz y sombra, sino algo que estaba destinado a romper los límites de nuestra imaginación, una luna que parece como si no se hubiera formado, sino que hubiera sido construida por alguien. Capítulo 1. 3 siglos en la oscuridad. Comencemos nuestro viaje en el silencio del espacio, mucho más allá de la órbita familiar de nuestra propia luna. Imagina que viajamos atrás en el tiempo, a finales del siglo XVII. Después de que el astrónomo Giovanni Domenico Cassini descubriera la extraña y lejana luna de Saturno, un velo de silencio cayó sobre ella. Iapetus, como fue llamada, permaneció durante casi 300 años como un diminuto y errante punto de luz en el cielo nocturno. Generaciones de astrónomos apuntaron sus telescopios hacia ella, pero sus instrumentos no eran lo suficientemente potentes como para desvelar sus secretos. Podían calcular su órbita, estimar su tamaño, pero su verdadero rostro permanecía oculto. Solo sabían una cosa con certeza: esta luna era diferente. Algo en su luz era extraño, inconstante. A veces brillaba más, a veces era casi invisible. Uno de sus lados, al parecer, reflejaba casi por completo la escasa luz solar, mientras que el otro parecía tragársela. Un fantasma en los confines del sistema solar conocido. El nombre mismo, que Cassini le dio, es un eco de un tiempo lejano. Iapetus. En la mitología griega, era un titán, uno de los dioses antiguos que reinaron antes que Zeus y los olímpicos. Fue el padre de Prometeo, quien trajo el fuego a los hombres, y de Atlas, quien sostenía la bóveda celeste sobre sus hombros. El nombre encaja. Sugiere algo primigenio, una reliquia del nacimiento del sistema solar, cuya verdadera naturaleza yace oculta en las profundidades del tiempo. Pasaron siglos en esta paciente ignorancia. Entonces, finalmente, en los años 1980 y 1981, dos mensajeros de la humanidad rompieron el silencio. Las sondas Voyager, en su gran viaje por el sistema solar exterior, pasaron junto al planeta anillado, Saturno. Por primerísima vez, vimos a Iapetus de cerca. Las imágenes todavía eran borrosas, tomadas desde una gran distancia, pero confirmaron el increíble enigma.
Un hemisferio de la Luna era negro como el carbón, el otro, blanco brillante. Ninguna otra luna conocida, ningún otro planeta, mostraba un contraste tan extremo y nítidamente definido. Detengámonos un momento en las cifras que proporcionaron estas primeras imágenes. La región oscura, que más tarde fue bautizada como Cassini Regio, posee un albedo, una medida de la reflectividad, de solo 0,03 a 0,05. Esto significa que refleja solo del 3 al 5% de la luz solar que incide sobre ella. Es tan oscura como el asfalto fresco o un trozo de carbón. El lado brillante, en cambio, conocido como Roncevaux Terra, tiene un albedo de 0,5 a 0,6. Refleja más de la mitad de la luz, resplandeciendo tan brillante como la nieve recién caída bajo la luz del sol. Era como si una mano cósmica hubiera tomado esta luna y la hubiera sumergido hasta la mitad en chocolate líquido y oscuro. Visto desde ciertos ángulos, el patrón en su superficie se asemeja al antiguo símbolo del yin y el yang, aquella representación de la filosofía china en la que la luz y la oscuridad, el día y la noche, se fusionan en perfecta armonía. La división es tan perfecta que los científicos pronto apodaron cariñosamente a Iapetus la luna del yin y el yang. La frontera entre las dos regiones era asombrosa, aunque todavía borrosa en las imágenes de las Voyager. Las sondas nos habían ofrecido un primer y fugaz vistazo, pero dejaron más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo surgir tal división? ¿Qué proceso pudo cubrir la mitad entera de una luna con polvo oscuro y dejar la otra intacta? La comunidad científica tuvo que armarse de paciencia una vez más. Comenzó una larga y agónica espera de otros 23 años, antes de que otra sonda se pusiera en camino para desentrañar este misterio de una vez por todas. Capítulo 2. La nuez en el espacio. 23 años después de las borrosas imágenes de las Voyager, un nuevo mensajero llega finalmente a la inmensidad del sistema de Saturno. En julio del año 2004, un viajero silencioso alcanza su destino. La sonda espacial Cassini-Huygens, bautizada en honor a aquel mismo astrónomo que una vez descubrió Iapetus, entra en órbita alrededor del majestuoso Saturno. Tras un viaje de casi 7 años por el espacio, le corresponde ahora desvelar los secretos que Giovanni Domenico Cassini solo pudo intuir. Tuvieron que pasar más de 3 siglos para que el tocayo de su descubridor alcanzara por fin la proximidad necesaria. Imagina el silencio en el centro de control cuando llegaron los datos del primer sobrevuelo cercano. Es la víspera de Año Nuevo de 2004, un momento de transición aquí en la Tierra, y a 1.200 millones de kilómetros de distancia, un momento de revelación. Desde una distancia de unos 123.000 kilómetros, las cámaras de Cassini apuntan a Iapetus. Lentamente, línea por línea, las primeras imágenes de alta resolución se van formando en los monitores. Pero lo que muestran deja a los científicos mudos de asombro. No es una simple esfera de hielo salpicada de cráteres. Es un mundo que desafía todas las expectativas. Una cresta inconfundible y de bordes afilados se extiende alrededor de toda la Luna. Y no de forma aproximada, sino con una precisión casi inquietante, exactamente a lo largo del ecuador. Como una costura gigantesca que une las dos mitades de un artefacto cósmico, esta muralla rodea toda la Luna. Las dimensiones son simplemente inconcebibles. La cresta ecuatorial se extiende a lo largo de más de 1.300 kilómetros. En sus puntos más altos, se eleva hasta 20 kilómetros hacia el vacío negro como la boca de un lobo, mientras que su base alcanza hasta 70 kilómetros de ancho. Detengámonos un momento en estas cifras. El monte Everest, la montaña más alta de nuestra Tierra, mide apenas 8,8 kilómetros de altura. Incluso el Olympus Mons en Marte, el volcán más grande conocido del Sistema Solar, alcanza una altura de 21,9 kilómetros, pero su enorme base se extiende suavemente a lo largo de 600 kilómetros. La cresta de Iapetus, en cambio, es absurdamente empinada en proporción al modesto tamaño de la Luna, una anomalía casi vertical en la curvatura por lo demás suave del horizonte. Casi 3 años después, en septiembre de 2007, Cassini se acerca aún más. En su sobrevuelo más cercano,
la sonda se aproxima a la superficie a tan solo 1.640 kilómetros. Las imágenes que ahora envía a la Tierra son de una claridad impresionante. Muestran que la cresta no es un muro liso y artificial. Está formada por innumerables montañas individuales, picos escarpados y valles profundos. Una formación geológica compleja que no hace más que aumentar el misterio. Y como si esta visión no fuera ya suficientemente extraña, las imágenes revelan otra estructura monstruosa, el cráter Turgis. Con un diámetro de 580 kilómetros, es uno de los mayores cráteres de impacto de todo el sistema solar. Su borde no es una suave muralla, sino un precipicio escarpado que se hunde hasta 15 kilómetros de profundidad. Imagina este enorme cuenco cóncavo, brutalmente excavado en la superficie de una luna que ya de por sí no se parece a nada que la naturaleza debería producir. La combinación de estas dos características, la precisa cresta ecuatorial y el gigantesco cráter, le da a Iapetus una forma inconfundible. Visto desde la distancia, se asemeja a una enorme nuez flotando en el espacio. Pero para millones de personas que vieron las imágenes en la naciente era de Internet, surgió de inmediato otra asociación mucho más popular, la estrella de la muerte de Star Wars. La cresta ecuatorial de Iapetus correspondía de forma asombrosa a la zanja ecuatorial de la superarma de ficción, y el enorme cráter Turgis recordaba inevitablemente al cuenco cóncavo desde el que disparaba el superláser. La similitud era tan sorprendente que las imágenes se hicieron virales y convirtieron a Iapetus en un fenómeno de la cultura pop de la noche a la mañana. Ni siquiera estaba sola, la luna más pequeña de Saturno, Mimas, también lleva el apodo de luna de la estrella de la muerte, por su cráter Herschel. Pero Iapetus combina ambas cosas, la zanja y el cuenco, lo que la hace parecer aún más extraña, aún más artificial que su hermana pequeña. Para el público de habla alemana, puede que haya otra asociación, quizás incluso más acertada, profundamente arraigada en la cultura de la ciencia ficción, las naves esféricas de la serie Perry Rhodan. Aquellas legendarias naves espaciales esféricas con su característico anillo ecuatorial, que han cautivado la imaginación de generaciones desde la década de 1960. Iapetus parecía una reliquia olvidada de estas historias, una nave esférica varada en los confines del sistema de Saturno. Así yace, un objeto de asombro, en la difusa frontera entre la realidad científica y la más audaz de las ficciones. Un guardián silencioso cuya visión plantea más preguntas de las que responde. Y mientras dejamos que esta imagen nos impacte, nos preparamos lentamente para explorar las teorías que intentan explicar lo imposible. Capítulo 3. Arthur C. Clarke lo sabía. Imagina que estamos en el año 1968. Un año de agitación, de nuevas ideas y de visiones audaces. En medio de esta época vibrante, un hombre llamado Arthur C. Clarke publica una novela que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos, 2001, una odisea del espacio. Muchos conocen la monumental adaptación cinematográfica de Stanley Kubrick, en la que el viaje conduce al majestuoso Júpiter. Pero esta fue una decisión práctica, tomada porque la representación de los anillos de Saturno habría sido demasiado compleja con la tecnología de la época. En la visión original de Clarke, en la palabra escrita, el destino era otro, mucho más misterioso, Iapetus. ¿Por qué precisamente esta luna lejana y extraña? Clarke no solo era un visionario, también era un conocedor de la historia de la astronomía. Conocía el enigma de 300 años que Giovanni Cassini nos había legado. La inexplicable bicoloración, el hecho de que Iapetus se volviera casi invisible en un lado de su órbita. Esta luna era tan extraña, tan diferente a todo lo conocido, que parecía el lugar perfecto para algo extraordinario. Un secreto que solo esperaba ser desvelado por un futuro ficticio. Sumerjámonos por un momento en las páginas de su novela. Los astronautas de la nave espacial Discovery One se acercan a su destino tras un largo y silencioso viaje. Lentamente, Iapetus emerge de la oscuridad del espacio. En su superficie, ven esa enorme mancha oscura que ya había desconcertado a Cassini siglos atrás. Pero a medida que se acercan, se dan cuenta con creciente asombro de que no se trata de una característica geológica natural.
Es demasiado perfecta, demasiado geométrica. Un óvalo gigantesco e inmaculado, tan negro que no parece reflejar la luz, como si fuera un agujero en el propio tejido de la realidad. Han llegado a su destino, TMA-2, el segundo monolito, la gran puerta estelar, la contraparte de aquella misteriosa estela negra que se había desenterrado años antes en la luna terrestre. Clarke describe en su novela una idea tan cautivadora como inquietante: Iapetus es un puesto de vigilancia. Un guardián silencioso en los confines del sistema interior de Saturno. Su órbita es única y parece diseñada precisamente para este propósito. Orbita al gigante gaseoso a una enorme distancia de más de 3,5 millones de kilómetros, mucho más lejos que la mayoría de las otras lunas. Y su órbita está inclinada 15 grados con respecto al plano de los anillos y las demás lunas. Imagina este mirador. Desde allí arriba, se tiene una vista panorámica perfecta y sin obstáculos de todo el sistema de Saturno. Se ven los anillos en todo su impresionante esplendor, no como una delgada línea, sino como una vasta y reluciente estructura. Cualquiera que se acerque a este sistema debe pasar junto a este observador silencioso. Y ahora, volvamos de la ficción y recordemos las imágenes que ya hemos visto. La sonda Cassini reveló en 2004 un mundo que ni el propio Clarke podría haber inventado. La bicoloración, que había elegido como escenario para su novela, era real. Pero la enorme cresta ecuatorial, el cráter Turgis, la forma de nuez, todo eso iba mucho más allá de lo que él había imaginado. Es como si la realidad no solo hubiera alcanzado las fantasías más audaces de Clarke, sino que las hubiera superado. El propio Arthur C. Clarke llegó a ver estas imágenes. Falleció en 2008. Solo podemos imaginarlo sentado frente a los monitores, contemplando estas fotografías que mostraban un mundo que él había creado en su mente décadas antes. Quizás con una sonrisa de complicidad, la silenciosa satisfacción de un soñador cuyo sueño fue confirmado de manera inquietante por la realidad. La frontera entre lo que imaginamos y lo que se esconde en el cosmos es quizás más delgada de lo que sospechamos. Y así, Iapetus permanece como un monumento a esta frontera difusa, un testigo silencioso de misterios que aguardan ser descubiertos tanto en la fantasía como en la fría realidad del espacio. Capítulo 4. La ciencia busca respuestas. Hemos observado a Iapetus desde muchos ángulos, a través de los ojos de Cassini, a través de las lentes de las sondas Voyager y de la sonda espacial Cassini, y a través de la imaginación de Arthur C. Clarke. Pero, ¿qué dice la ciencia de todo lo que hemos visto? ¿Qué explicaciones hay para este mundo dividido con su cordillera imposible? Comencemos con la bicoloración, ese enigma que Cassini fue el primero en notar hace más de 300 años. Los científicos llaman a la explicación segregación térmica, y describe un proceso que se autorrefuerza y que se ha desarrollado a lo largo de millones de años. La descripción más aceptada hoy en día proviene de los investigadores Spencer y Denk del año 2010. Todo parece comenzar con polvo oscuro que se acumula lenta, casi imperceptiblemente, en el hemisferio frontal de la Luna, el lado que siempre va por delante en su órbita. ¿De dónde viene este polvo? Se cree que es material de lunas de Saturno más externas, quizás de Febe, una pequeña luna oscura erosionada por micrometeoritos. Estas diminutas partículas de polvo derivan hacia el interior en una lenta y elegante espiral, depositándose finalmente sobre Iapetus. La superficie se vuelve cada vez más oscura. Y aquí comienza la maravilla de la segregación térmica: el material oscuro, como sabes, absorbe más luz solar que el material claro. El hemisferio frontal de Iapetus, ahora cubierto por una capa de polvo oscuro, comienza a calentarse lentamente. Solo un poco, pero lo suficiente para poner en marcha un proceso decisivo. El hielo de agua que cubre la Luna se sublima. Esto significa que pasa directamente del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el paso intermedio de la fusión. Es como si el hielo se elevara como una fina niebla hacia la fría y delgada atmósfera de la Luna. Pero, ¿a dónde va este vapor de agua? Viaja hacia el lado más frío y brillante de Iapetus, el hemisferio posterior, que está menos expuesto a la luz solar. Allí, en el frío glacial,
el vapor se condensa y se deposita de nuevo como hielo fresco y blanco resplandeciente. De este modo, el lado brillante se vuelve aún más brillante, refleja aún más luz solar y, por lo tanto, permanece aún más frío. Al mismo tiempo, el lado oscuro pierde cada vez más hielo por la sublimación, se vuelve aún más oscuro y absorbe aún más luz solar. Es un fascinante círculo vicioso de extremos que, a lo largo de eones geológicos, ha conducido a esta división casi perfecta y nítidamente definida. Una obra de arte cósmica, creada por las simples leyes de la física. Pero mientras la ciencia ha encontrado una explicación elegante para la bicoloración, el segundo gran misterio sigue sin resolverse: la cresta ecuatorial, esa enorme costura que ya conocemos por las imágenes de Cassini. ¿Cómo pudo formarse esta cordillera, tan exactamente a lo largo del Ecuador, tan empinada y tan alta? Existen varias teorías que intentan explicar esta colosal característica. Una de ellas postula que Iapetus alguna vez rotaba mucho más rápido, quizás en solo unas pocas horas en lugar de los 79 días actuales que tarda en dar una vuelta a su planeta. Una rotación tan rápida habría creado un enorme abultamiento en el ecuador, similar a una pelota que gira rápidamente y se ensancha por los lados. Cuando la Luna fue frenada lentamente por las fuerzas de marea de Saturno y su rotación se ralentizó, la corteza exterior se solidificó. Lo que quedó fue este vientre fósil, esta enorme cresta que todavía nos desconcierta hoy. Otra teoría sugiere que procesos de convección actuaron en las profundidades de Iapetus. Imagina cómo el material fundido circulaba en el manto de la Luna y era empujado hacia arriba a lo largo de una zona de fractura global. Sería un proceso similar a la formación de las dorsales mesooceánicas en la Tierra, donde las placas continentales se separan y nuevo material asciende desde el interior del planeta. Y luego está la audaz idea de que Iapetus alguna vez tuvo su propio anillo o un disco de escombros. El material de este anillo podría haber llovido lenta y constantemente sobre el ecuador de la Luna, acumulándose allí, y a lo largo de millones de años, haber formado esta gigantesca cresta. El problema, sin embargo, es que ninguna de estas teorías puede explicar completamente todas las observaciones. Cada una tiene sus puntos fuertes, pero también sus debilidades, y así, la cresta ecuatorial sigue siendo uno de los mayores y más fascinantes misterios sin resolver de la ciencia planetaria. Es un monumento a los límites de nuestro conocimiento y un recordatorio constante de cuanto queda por descubrir en el universo. Además de estos dos grandes misterios, existen otras anomalías que hacen a Iapetus tan único. Su órbita inusualmente inclinada y distante alrededor de Saturno, su densidad sorprendentemente baja, que sugiere que está compuesto principalmente de hielo, y su forma casi esférica perfecta aparte de la cresta, todo contribuye a su carácter misterioso. Iapetus nos enseña que incluso donde la ciencia encuentra respuestas, aguardan nuevas preguntas. Algunas cosas se pueden explicar con elegancia, como la bicoloración. Otras, como la cresta, todavía escapan a nuestra comprensión. Y quizás ese sea precisamente el encanto de esta luna lejana y silenciosa. Outro, el guardián solitario. Y así, Iapetus continúa girando en su órbita solitaria y distante, un guardián silencioso en los confines del sistema de Saturno. Su viaje es largo y pausado, tarda casi 80 días en dar una vuelta completa al planeta anillado. Detengámonos un momento allí fuera con él, en la silenciosa y vasta oscuridad. Desde aquí, se ofrece una vista que Arthur C. Clarke solo pudo imaginar en sus sueños más audaces: Saturno, no como un pequeño punto en el cielo, sino como un disco enorme y majestuoso que llena el espacio. Su sistema de anillos, una brillante cinta de hielo y polvo, atrapa la lejana luz del sol y resplandece con un esplendor que no se puede ver igual desde ninguna otra luna. Un espectáculo de una belleza abrumadora y silenciosa. Pensemos de nuevo en Giovanni Cassini. En el año 1671, miró a través de su simple telescopio y vio algo que no podía explicar: una luna que desaparecía en un lado del planeta para reaparecer en el otro. 333 años después, la humanidad envió una máquina que llevaba su nombre para investigar. Y esa máquina encontró un mundo aún más extraño de lo que él jamás podría haber imaginado. Encontró más preguntas que respuestas.
Eso es quizás lo más hermoso de Iapetus. No es solo una luna, es un recordatorio. Un recordatorio de que el